Hola compañeros, en el presente video vamos a hablar lo que es la programación lineal. ¿Qué objetivos queremos alcanzar? En primera instancia, tener la capacidad de construir modelos matemáticos de programación lineal acorde a un problema a estudiar, el cual permita optimizar los recursos disponibles. Los objetivos específicos que vamos a alcanzar son conocer conceptos y aspectos relevantes del enfoque cuantitativo en la toma de decisiones, conocer el modelo general de la programación lineal, identificar las diferentes fases de formulación de un modelo de programación lineal y, por último, identificar los diferentes tipos de reglas de equivalencia en los modelos de programación lineal. Para poder empezar a entender lo que es la programación lineal, vamos a hacer un breve bosquejo de lo que es la investigación de operaciones. ¿Qué es la investigación de operaciones? La investigación de operaciones es la ciencia gerencial que sirve para tomar decisiones ya desde el punto de vista gerencial con enfoques cualitativos o cuantitativos. Desde el punto de vista cualitativo, se basa en la experiencia que el gerente o el director del sistema operacional tiene en función del mismo sistema. Es decir, que esta decisión está basada desde su propio juicio y experiencia. Desde el enfoque cuantitativo, se enfoca con datos asociados con el problema y desarrollar expresiones matemáticas. Por ende, la investigación de operaciones está soportado bajo el método científico que en sí tiene un enfoque sistémico y un conjunto de herramientas analíticas para resolver cualquier tipo de problema. La investigación de operaciones se enfoca en la aplicabilidad en sistemas. Y a partir de ahí se diseñan un conjunto de modelos. Pero, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y en efecto, un modelo es la representación simplificada de una situación, entiéndase por problema, o de la realidad del sistema que deseo estudiar. En este sentido, la investigación de operaciones, al tener una aplicabilidad en los sistemas a través de unos modelos, existe una relación directa entre los sistemas y los modelos que se construyen. Esta relación directa entre los sistemas y los modelos captura características selectas de un sistema, proceso o realidad y luego las combina en una representación abstracta del original. Por ende, el modelo que se diseña en función del sistema, de esas características selectas que se están seleccionando, debe tener solución, debe ser realista, fácil de entender y de modificar. La aplicación de modelos desde el punto de vista de la investigación de operaciones a un a un sistema, perdón, nos permite en cierta instancia ahorrar dinero, tiempo y otro tipo de bien de valor. Evita riesgos de daños al sistema cuando ésta se está solucionando el problema. Para entender mejor el ambiente real cuando este es muy complicado. Es decir, al diseñar modelos de esa abstracción del sistema, vamos a disminuir el nivel de incertidumbre al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la solución realmente al momento de validarla, vamos a verificar si realmente el modelo sirve o no sirve para el sistema que estamos estudiando o problema que estamos comprendiendo. Por ende, el modelo o los modelos nos ayudan a entender el sistema o en efecto el ambiente cuando estos son muy complejos. Los resultados generados de los modelos que se diseñan desde el punto de vista de la investigación de operaciones sirven para poder tomar esas decisiones gerenciales y hacer del sistema óptimo
y garantizar resultados que permitan el aprovechamiento de recursos, que permitan intrínsecamente mejorar la productividad y, ¿por qué no?, ser más competitivos. Existen tres tipos de modelos. Están los modelos icónicos, los modelos analógicos y los modelos matemáticos. Un modelo icónico es la representación pictográfica a escala o, en su defecto, réplicas físicas de objetos reales. Un ejemplo de ellos lo podemos ver con las imágenes presentes, que es una representación a escala de unas motos. Un modelo analógico es un modelo físico en cuanto a la forma, pero no son semejantes físicamente que están siendo modelados. Es decir, un ejemplo real o sencillo para entender lo que es un modelo analógico es la diagramación de procesos. Nosotros podemos diseñar procesos diagramándolos acorde a un conjunto de símbolos y esa diagramación va a representar el modelo del proceso real que se está estudiando. Un ejemplo son este tipo de diagramas. Los modelos matemáticos, también llamados modelos simbólicos, representan sistemas del mundo real. Los modelos matemáticos cuantifican sus variables y las combinan en expresiones y fórmulas matemáticas. Estos modelos están basados en supuestos claves o estimaciones claves. ¿Qué quiere decir supuestos claves o estimaciones claves? Se diseñan modelos matemáticos contemplando comportamientos estables para poder garantizar los resultados que se puedan proyectar. De esta manera, se llevan los resultados a una validación para mirar si en el ambiente real realmente coinciden con lo que se desea. Un ejemplo son las ecuaciones matemáticas o expresiones de inecuaciones para poder entender la realidad que estamos estudiando. Algunos procesos y sistemas productivos son generalmente complicados y estos, al ser complicados, deben ser simplificados mediante idealizaciones y aproximaciones para poder resolver el problema planteado. Con esto quiero invitarlos a que todo problema, cuando es muy complejo, lo mejor o la mejor estrategia es poderlo fraccionar en conjunto de subproblemas, que es lo que entendemos por simplificación, y así poderle dar una solución. Desde este punto de vista, voy a modelar el problema fraccionado. Y es aquí donde el modelado juega un papel importante, ya que este es un proceso de simplificación del problema para que pueda ser representado en términos de un sistema de ecuaciones o inecuaciones a través de un arreglo físico. Desde este punto de vista, quiero darles a entender que siempre nuestros sistemas van a estar con las variables reales. A este sistema real le diseñamos un sistema supuesto o idealizado o con aproximaciones, y a este sistema supuesto es que planteamos el modelado para poderlo entender y resolver con las restricciones que se nos presenten. En este sentido, podemos ya tener la base para poder entender qué es la programación lineal. La programación lineal es, a modo breve, una disputa de un conjunto de productos por unos recursos que son limitados. Esta disputa de este conjunto de productos por estos recursos que son limitados van en función de obtener un máximo rendimiento del sistema. Este rendimiento se puede componer desde dos puntos de vista: maximización o minimización.
Cuando hablamos de un rendimiento desde el punto de vista de maximización, es porque deseamos de alguna u otra manera maximizar utilidades o ingresos que me genera el sistema. Cuando nos enfocamos con rendimientos de minimización, es porque realmente queremos optimizar los costos operacionales que se incurren en el sistema. ¿Perfecto? Explicando de una manera más sencilla, tenemos un sistema operacional que está compuesto, como lo dije al principio del video, por un conjunto de elementos interrelacionados. Entre estos elementos son un conjunto de entradas, el proceso de transformación y las salidas. En las entradas vamos a identificar materias primas, manos de obra, información, capital, energía y un conjunto de maquinaria y herramientas. Estos recursos realmente son limitados, no son infinitos, tienden a agotarse, tienden a desgastarse. Que al momento de ser transformados en el proceso productivo, donde convergen todo este conjunto de elementos, me genera unas salidas que prácticamente son productos, servicios o semiproductos. Bien, los recursos que se adquieren para la puesta en marcha del proceso productivo y poder generar los productos o los servicios incurren en unos costos dentro del sistema. Desde el momento en que se solicita y llegan a la empresa hasta el momento en que sale del sistema. Siempre van a incurrir unos costos en todo el sistema. Pero a su vez, los productos generados, ya sean bienes o servicios, me generan al sistema unas utilidades o ingresos. Sin embargo, todo mi sistema de conversión, desde las entradas a las salidas, va a estar sujeto a unas restricciones que va a dificultar la operacionalidad del sistema. Y es en este sentido donde la programación lineal cumple su papel. Es decir, este conjunto de productos van a disputar o van a compartir en la mayoría de las ocasiones los recursos que se adquieren. Y sumado a ello, todo mi sistema va a estar limitado a unas restricciones y a los recursos. Por ende, la programación lineal me ayuda a optimizar estos recursos en función de las restricciones del sistema para poder garantizar la producción, ya sea en función de minimizar mis costos o maximizar mis utilidades. Aspectos a tener en cuenta en la programación lineal o los comportamientos de un sistema. La primera de ellas, cada producto o actividad consume una cantidad unitaria de recurso diferente. Cada producto incurre en un costo de operación unitario diferente. Cada producto o actividad genera un ingreso unitario al sistema diferente. Por último, el conjunto de productos o actividades están inmersas bajo un conjunto de recursos que son limitados. Por ende, como lo dije anteriormente, la programación lineal permite optimizar estas operaciones para poder tomar decisiones a favor del sistema. En este sentido, existen unos pasos básicos para poder construir un modelo de programación lineal. Recuerden que la investigación de operaciones está soportada bajo el método científico. En este sentido,
Para poder construir un modelo de programación lineal, se ajusta bajo ese método científico para poderlo diseñar. El primer paso para la construcción de un modelo de programación lineal es definir el problema, es entender la situación que se desea solucionar, es entender qué causas están generando el problema, es entender qué efectos incurre el problema dentro del sistema, es identificar de alguna u otra manera cuáles son todas las restricciones de que se enfrenta el problema, que me restringen el ejercicio de la operacionalización del sistema. En este sentido, esta primera fase es muy importante para la construcción de los modelos, ya que va a proporcionar toda la información necesaria para poder diseñar el modelo matemático. En la segunda fase, una vez definido este problema, es la construcción del modelo de programación lineal. Esta fase tiene tres subfases. La primera de ellas es definir las variables de decisión, es decir, son aquellas variables que desconocemos que nos van a permitir tomar decisiones a favor del sistema y a su vez son aquellas que nos van a ayudar a resolver el problema que se está planteando. La segunda subfase es definir la función objetivo. ¿Qué papel juega la función objetivo? Pues es la que me determina cuál va a ser el máximo rendimiento que voy a cumplir, ya sea de maximizar, ya sea de minimizar. La función objetivo realmente se le entiende como la meta que va a alcanzar el modelo que estoy diseñando. Y por ende, va a medir la efectividad global del modelo. Por último, se definen el conjunto de restricciones. Son todas esas limitantes bajo un conjunto de parámetros que identifico en la definición del problema, que a partir de ellas voy a poder, con el modelo matemático, encontrar la solución óptima. La tercera fase es la solución del modelo. En este sentido y en esta fase, se coloca el modelo matemático en un conjunto de herramientas algorítmicas que nos faciliten la solución del modelo. Podremos encontrar métodos desde los más sencillos hasta modelos muy complejos, dependiendo de la complejidad del modelo diseñado o dependiendo del nivel de optimalidad que deseamos encontrar. Herramientas tales como el método gráfico, métodos simples, heurísticas o metaheurísticas. En la solución del modelo, a partir de la aplicación de estas herramientas, nos generan unas respuestas, nos arrojan unos resultados. Estos resultados son los que nos permiten trasladarnos a la siguiente fase de la construcción de los modelos de programación lineal. La primera de ellas es la validación. ¿Qué quiere decir validación? Es tomar el resultado y ponerlo a prueba dentro del sistema real para mirar si genera el comportamiento que se desea. Si realmente se cumple lo que el modelo está planteando, se pasa a la última fase, que es la implementación. Y esta implementación va a garantizar que se cumplen los objetivos que se están trazando. En este sentido, para formular un problema de decisión en forma matemática, se debe practicar la comprensión del problema y hacer un proceso de abstracción lo más aproximado al sistema real. Características de un modelo de programación lineal. La primera característica es la proporcionalidad.
La proporcionalidad es que la contribución de cada variable al valor objetivo y de los recursos consumidos es proporcional al valor de la variable. Es decir, si yo considero que tengo un producto que consume cierta cantidad de recurso y la respuesta arrojada por el modelo matemático me indica que la cantidad de productos que se deben fabricar es mayor a una unidad, pues lógicamente va a ser igual de proporcional el consumo del recurso a la cantidad de productos a fabricar. Es decir, si yo tengo que un producto consume 1 metro y el modelo me arroja como respuesta 5 productos, entonces va a ser proporcional a 5 metros de recurso consumido. Eso es lo que quiere decir la característica de proporcionalidad. La segunda característica es la aditividad. Los términos de las restricciones y del objetivo se pueden sumar o restar. ¿Perfecto? Es decir, que vamos a encontrarnos con modelos cuya función objetivo vamos a verlas como x1 más x2 más x3 hasta más xn. Ahí podemos observar y encontrar la aditividad. Divisibilidad. Quiere decir que se pueden tomar valores fraccionales. De lo contrario, se hablaría de programación lineal entera. Para poder concluir, en función de esta última característica, es que la programación lineal acepta todo tipo de valor, pero estos valores deben ser positivos. ¿Perfecto? Existe un modelo general de programación lineal. Este modelo general está compuesto por variables, función objetivo y restricciones. Una función objetivo dentro del modelo general, su nombre lo indica, es un modelo general genérico, se puede plantear de la siguiente manera. Maximizar z va a ser igual a C1, X1, más C2, X2, más C3, X3, más C4, X4, hasta Cn, Xn. O también puede ser minimizar z igual a C1, X1, más C2, X2, más C3, X3, más C4, X4, más Cn, Xn. En estas funciones objetivos encontramos dos componentes muy interesantes. Los C1 o los Cs, las Cs y las X. Las X, como podemos ver, están encerradas, representan variables. Estas variables pueden ser actividades o productos. Son valores desconocidos. Las Cs se le conocen como coeficiente de proporcionalidad. Y aquí vemos en primera instancia el cumplimiento de la primera característica de un modelo de programación lineal, que es la proporcionalidad. Este coeficiente de proporcionalidad puede ser, en términos generales, la utilidad unitaria del producto o de la actividad, o en su defecto puede ser el costo unitario. ¿Cuándo vamos a ver que sea una utilidad unitaria? Cuando estemos diseñando modelos de maximización.
Y los costos unitarios cuando estemos diseñando modelos de minimización. Restricciones. De forma general, las restricciones tienen la siguiente característica. A11x1, A12x2, más A13x3, más A14x4, más hasta A1nxn menor o igual a B1. Aquí este símbolo del menor o igual también puede ser mayor o igual o igual. Esta primera restricción es una restricción en función del primer recurso que nos esté limitando el sistema. Así sucesivamente vamos a tener la siguiente restricción como A21x1 más A22x2 más A23x3 más A24x4 hasta A2nxn mayor o igual a B2. Esta restricción está en función del recurso 2 que nos limita el sistema. La tercera restricción es A31x1 más A32x2 más A33x3 más A34x4 hasta A3nxn igual a B3. Recuerden, y lo insisto nuevamente, que este tipo de restricción puede ser igual, menor igual o mayor igual. Esta tercera restricción corresponde a la restricción del recurso 3. Y así sucesivamente vamos a tener hasta AN1x1, AN2x2 más AN3x3 más AN4x4 hasta ANMxn menor o igual a Bn. Es decir, que esta restricción es la restricción del recurso M. Todo modelo finaliza con una restricción que indicamos x1, x2, x3, hasta xn mayor o igual a 0. Como podemos observar, en las restricciones aparece otro componente interesante. Las que están representadas por A11 o en su defecto A22 o en su defecto A34. Estas As corresponden a un coeficiente tecnológico. Este coeficiente tecnológico indica la cantidad de recursos que se utiliza en cada producto o actividad en valores unitarios. Bien, también el A11 me indica una posición dentro de una matriz. Los Bs o las B realmente es la restricción. Esta restricción indica la cantidad total de recursos disponible que tengo dentro de mi sistema. Por ende, se convierte en mi límite. La restricción x1, x2, x3, x4 hasta xn mayor o igual a 0 se le conoce como la condición de la no negatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos de programación lineal siempre tienen que tomar valores positivos en sus respuestas. No se aceptan valores negativos. Consejos para la construcción de modelos de programación lineal. Desde el punto de vista de las variables, el primer consejo que planteo es identificar verbalmente la variable de decisión. Un ejemplo, vamos a denominar una variable como x1, pero esta se tiene que identificar verbalmente. Es decir, que x1 para este caso va a ser número de computadores a producir. O vamos a tener variables bidimensionales como x sub i, que la vamos a poder identificar como número de unidades transportadas de origen I hasta destino J. Entonces, el primer consejo
es identificar verbalmente las variables de decisión. En cuanto a la función objetivo, el primer consejo es que exprese el problema en palabras y después, mediante un lenguaje matemático, construir la función objetivo. Tener conciencia del significado de cada uno de los términos matemáticos, es decir, tener claro qué significa cada componente dentro de la función objetivo, qué valores o unidades van a tener las variables y qué valores o unidades van a tener los coeficientes de proporcionalidad, para de esta manera darle un mejor entendimiento al modelo. Dentro de las restricciones, el primer consejo también es expresar cada restricción en palabras. Otro de los consejos es poner mucha atención al tipo de restricción que se vaya a construir. Entonces vamos a tener restricciones de tipo menor o igual. ¿Cómo podremos identificar cuándo es una restricción de menor o igual? Cuando se encuentren expresiones dentro del problema planteado como menor o igual a qué, no mayor que, como máximo, disponible, máxima capacidad. Cuando tengamos esas expresiones, entenderemos que la restricción que se va a construir va a estar en función de menor o igual. Restricciones de tipo mayor o igual se pueden identificar con expresiones tales como mayor o igual que, al menos, por lo menos, como mínimo. Estas expresiones nos indican que la restricción va a ser de comportamiento de mayor o igual. Y restricciones de tipo igual las identificaremos con expresiones como igual a o exactamente igual a. Con estas expresiones, el comportamiento de la restricción va a ser de igualdad. El tercer consejo en función de las restricciones es que todas las restricciones deben estar en función de una variable de decisión. Es decir, siempre vamos a construir una restricción y esta debe que componerse de una variable de decisión, ya sea x1 o ya sea x sub ij, pero tiene que estar en función de una variable. El último consejo en función de las restricciones es comprobar que para cada restricción las unidades del lado derecho y del lado izquierdo sean iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo en mi lado izquierdo de mi restricción unidades de metros, en mi lado derecho debo que tener unidades de metros. Si en mi restricción, en mi lado izquierdo de la restricción, tengo horas hombre, en mi lado derecho debo que tener horas hombre. Si en mi restricción, en mi lado izquierdo, tengo unidades monetarias, en mi lado derecho debo tener unidades monetarias. De esta forma, la restricción se va a poder ejecutar matemáticamente con mayor facilidad. Existen unas reglas de equivalencia para los modelos de programación lineal. La primera regla de equivalencia es: podemos tener una expresión de maximizar Cx. Recuerden que el C o la C es un coeficiente de proporcionalidad y la X es una variable. Esta expresión de maximizar Cx es equivalente a minimizar menos Cx. Y viceversa funciona igualmente. Un ejemplo. Tenemos una función objetivo de maximizar z igual a 2x1 más 3x2.
es equivalente si la escribo como minimizar z igual a menos 2x1 menos 3x2. La segunda regla de equivalencia me indica que una desigualdad de AX menor o igual a B es equivalente a menos AX mayor o igual a menos B. Me dispenso, pero aquí me faltó el menos B. Viceversa sucede igual, es decir, AX mayor o igual a B va a ser equivalente a menos AX menor o igual a menos B. Un ejemplo sería de la siguiente manera. 4x1 más 5x2 menor o igual a 10 es equivalente si se escribe la expresión a menos 4x1 menos 5x2 mayor o igual a menos 10. Fíjense que el sentido de la restricción cambia. Era menor o igual, se pasa a mayor o igual, y los valores de cada una de ellas se convierten en negativos. La tercera regla de equivalencia es una desigualdad de AX menor o igual a B puede convertirse en igualdad mediante la adición de un vector de holgura al lado izquierdo de la restricción. Para poderlo entender, muestro el siguiente ejemplo. Tenemos la expresión 5x1 más 3x2 menor o igual a 20. La puedo convertir en una ecuación de la siguiente manera. 5x1 más 3x2 más S1 igual a 20. El más S1 dentro de la regla de equivalencia es el vector de holgura. De esa forma, equilibro la inecuación al convertirla en ecuación. La cuarta regla de equivalencia es una desigualdad AX mayor o igual a B puede convertirse en igualdad mediante la resta de un vector de exceso al lado izquierdo de la restricción. Es decir, tengo la siguiente expresión, 5x1 más 3x2 mayor o igual a 20 se puede convertir en ecuación de la siguiente manera. 5x1 más 3x2 menos C1 igual a 20. El menos C1 es el vector de exceso y está al lado izquierdo de la ecuación o de la restricción. La última regla de equivalencia es que una variable no restringida es aquella que puede tomar cualquier clase de valor. Puede escribirse como la diferencia entre dos variables no negativas. Ya conociendo estos temas generales de la investigación de operaciones y temas generales de la programación lineal y específicamente el modelo general de programación lineal, vamos a entender todo lo visto anteriormente mediante el siguiente caso. Voy a socializarles el caso de la empresa lechera, específicamente en función de un plan de producción. Y dice el caso, la empresa lechera El Trébol del Tolima produce dos productos, leche entera y leche descremada, empacadas en bolsa de litro. Cada bolsa de leche entera contiene 3 centímetros cúbicos de materia prima 1 y 5 centímetros cúbicos de materia prima 2. La bolsa de leche entera se vende a 1.500 pesos y tiene un costo de producción de 1.300. Cada bolsa de leche descremada contiene 5 centímetros cúbicos de materia prima 1 y 3 centímetros cúbicos de materia prima 2. La bolsa de leche descremada se vende a 1.800 pesos y tiene un costo de producción de 1.600 pesos.
La fábrica dispone diariamente de 15.000 centímetros cúbicos de materia prima 1 y 15.000 centímetros cúbicos de materia prima 2 para producir leche entera y leche descremada. Debido a la capacidad instalada en la producción, como máximo se pueden producir 1.000 bolsas diarias de leche entera. Fíjense bien que aquí tenemos una problemática que está escrita o expresada verbalmente. Esta problemática hay que construirle un modelo matemático que nos permita darle solución. Como primer paso, sugiero construir una tabla de información del problema, o dicho de otra manera, construir una matriz del problema. En este sentido, vamos a tener los productos, que son la leche entera, la leche descremada. Vamos a tener los recursos, que son la materia prima 1 en centímetros cúbicos por bolsa, la materia prima 2 en centímetros cúbicos por bolsa, la capacidad de producción en bolsas, el costo de producción en unidades de pesos por bolsa y el precio de venta de pesos por bolsas. Y a su vez, vamos a dar a conocer la disponibilidad en centímetros cúbicos que se tienen de cada uno de los recursos. Fíjense bien que dentro de esta matriz tenemos toda la información del problema. El segundo paso es la identificación de la variable. La variable se puede identificar desde dos puntos de vista. La primera parte o desde el primer punto de vista es en la pregunta del problema. ¿Cuál es la pregunta del problema del modelo? Es cuántas bolsas diarias se deben producir de cada tipo de leche para maximizar la utilidad diaria. Fíjense que tengo resaltadas las palabras o las frases cuántas bolsas diarias y la palabra producir. En ese orden de ideas sabemos que fabrican leche entera y leche descremada. Por ende, la primera variable la denominaremos como X1, donde la declaración verbalmente de esta variable X1 será el número de bolsas de leche entera a producir diariamente. Y X2 como el número de bolsas de leche descremada a producir diariamente. Esta es la primera forma de poder identificar las variables a través de la comprensión de la pregunta problemática del ejercicio de la situación planteada. La segunda forma es acorde a los valores monetarios en función de los productos o actividades que se describan. Es decir, miremos la matriz diseñada. En ella podemos encontrar que existen unos valores monetarios, como se refleja en el rectángulo, que son el costo de producción y el precio de venta. Estos valores monetarios están directamente relacionados con los productos que se fabrican. En este sentido, vemos que existen dos productos, por ende vamos a tener dos variables. Una de ellas, como lo habíamos descrito anteriormente, X1, declaradas escritamente como número de bolsas de leche entera a producir diariamente. Y número 2, X2, como número de bolsas de leche descremada a producir diariamente. Hay una forma resumida de poder declarar las variables. Imaginen, ¿por qué existen formas resumidas o formas más compactas? Porque podemos encontrarnos con problemas más complejos donde existan más variables y entonces es mejor escribirlo de una forma compacta. Esta forma podría ser X sub I, fíjense que hay un subíndice, como lo teníamos descrito anteriormente como X1,
pero aquí lo escribimos como X sub I en forma compacta. Al declararla, sería número de bolsas de tipo de leche I a producir diariamente, donde I puede tomar dos valores, 1 y 2. Cuando I es igual a 1, se entiende que va a ser leche entera, y cuando I es igual a 2, se va a entender que es leche descremada. De esta forma, al declarar una variable de esta forma, estamos hablando de una forma resumida o compacta de la identificación de la variable. El tercer paso para la construcción de los modelos de programación lineal, como se describió anteriormente, es la construcción o la determinación de la función objetivo. Veamos nuevamente el modelo general de la función objetivo, que pueden tomar dos acciones, o maximizar o minimizar, pero siempre está en función de un coeficiente de proporcionalidad y de una variable. Es decir, que podemos tener una función objetivo, maximizar igual C1x1 más C2x2 más C3x3 más hasta cnxn, al igual que la minimización. Para poder identificar la función objetivo, también hay unos ítems claves. La primera, a veces y en muchos de los casos, se logra identificar en la pregunta planteada. Es decir, que si traigo a colación la pregunta planteada del caso de la empresa del Trébol del Tolima, ¿cuántas bolsas diarias se deben producir de cada tipo de leche para maximizar la utilidad diaria? Observemos que tengo resaltado la palabra maximizar la utilidad. Por ende, la función objetivo está en función de maximizar utilidades. En este sentido, si traigo a colación la tabla o la matriz diseñada, pues me ubico en función de mis unidades o valores monetarios. Bien, ¿qué hay de interesante? Dentro de la matriz construida tenemos costos de producción y precios de venta. ¿Sí? En este sentido, la función objetivo va a ser igual a maximizar Z igual a 1500 menos 1300 X1 más 1800 menos 1600 X2. ¿Por qué de esta forma? Porque tenemos un precio de venta y un costo de producción, y esos dos valores estos dos valores nos permiten calcular el ingreso que va a tener cada uno de los productos. 1500 menos 1300 me indica el ingreso, ¿sí? Y un ingreso, siempre la fórmula del ingreso es igual al precio de ventas menos costo unitario. En este sentido, al simplificar la función o la ecuación de maximizar Z va a ser igual a 200x1, que resulta de la resta del precio de venta unitario y el costo unitario de la leche entera, más 200x2, que resulta también de la diferencia del precio de venta menos el costo unitario de la leche descremada. Otro aspecto clave a tener en cuenta para poder identificar la función objetivo, y es que un modelo, antes de dar este aspecto clave, el número 200, tanto para X1 como para X2, van a corresponder o corresponden al coeficiente de proporcionalidad, como se indica en el modelo general. Es decir, que los 200 de ambas variables corresponden a los C. C1 es este 200, X1 más C2, que es este 200 de X2. Otra forma fácil de poder identificar cuándo un modelo es de maximizar y cuándo un modelo es de minimizar, aspectos claves que se pueden tener en cuenta y se los quiero compartir. Y es que un modelo de maximización se
Lo podemos identificar cuando se conoce el precio de venta unitario y costos unitarios del producto o actividad. Es decir, que si en los planteamientos no encontramos una pregunta, pero encontramos precios de ventas unitarios y costos unitarios, podremos diseñar una función de maximizar aplicando la fórmula de ingreso es igual al precio de venta menos costos unitarios. O en su defecto, si solamente se conocen datos de utilidad o ingresos de los productos. Podremos saber que un ejercicio de minimización es cuando solamente se conozcan los costos unitarios de los productos. Teniendo en cuenta estos dos aspectos que acabé de describir, podremos identificar también fácilmente cuándo es un ejercicio de maximizar y cuándo es un ejercicio de minimizar. El cuarto paso es determinar las restricciones. Conozcamos nuevamente la matriz construida. Recordemos nuevamente el modelo general de programación lineal, donde tenemos un lado izquierdo, un tipo de restricción y un lado derecho. Recuerden que el A11 es una posición y esto es un modelo general. La primera restricción para el modelo matemático de programación lineal de la empresa El Trébol del Tolima está en función de la materia prima 1. En ese sentido, vamos a tener como primera restricción 3x1 más 5x2 menor o igual a 15.000. ¿Por qué menor o igual? Porque me están diciendo que solamente hay una disponibilidad en centímetros cúbicos de 15.000 de materia prima 1. Recuerden que sabremos que es de menor o igual por expresiones tales como disponibilidad. Hay que darle una expresión verbal. Entonces la restricción la vamos a llamar restricción de cantidad de materia prima utilizada. La restricción 2 está en función de la materia prima 2, que sería 5x1 más 3x2 menor o igual a 15.000. Es decir, que la leche entera, que es x1 como se declaró anteriormente, contiene 5 centímetros cúbicos de materia prima 2 y la leche descremada contiene 3 centímetros cúbicos de materia prima 2. Pero esta materia prima 2 solamente se tienen disponible 15.000 unidades. Por eso es que el tipo de restricción es de menor o igual. Expresada verbalmente, la llamaremos restricción de cantidad de materia prima 2 utilizada. La tercera restricción está en función de la capacidad, que sería x1 menor o igual a 1000. ¿Por qué x1? Porque solamente hace alusión a leches enteras. Me dicen, según la matriz, que nada más hay una capacidad de producción de 1000 bolsas de leche entera. Y x1, recuerden que se declaró como número de bolsas de leche enteras a producir. ¿Por qué menor o igual? Porque es una capacidad máxima, no se puede pasar de ese límite. A 1000. La restricción se llamará restricción capacidad de producción leche entera. Y la última restricción es x1 más x1, perdón, coma x2 mayor o igual a 0. Esta restricción es la restricción de no negatividad. Esta restricción es muy importante en los modelos de programación lineal. Nunca se puede olvidar. Fíjense que si hacemos la analogía con el modelo general de la programación lineal, el 3 se podría entender que es A11, que es la posición en la que se encuentra en la matriz. Fila 1 con columna 1.
O también depende, esto va a depender mucho de la interpretación de ustedes. Columna 1 con fila 1. Y el 5 es también la posición en función de la leche descremada. Para efectos de esta matriz diseñada, podríamos decir que es fila 1, columna 1 con fila 2. ¿Sí? Y B1, que es el recurso 1 con su respectiva disponibilidad. Cantidad de recurso unitario, que es lo que corresponde el 3 y el 5, y el B1 corresponde al recurso disponible que se tiene. Para poder ver el modelo ya compacto unificado, pues se construye y tenemos claro que las variables que se definieron fueron X1, declarada como número de bolsas de leche enteras a producir diariamente, X2 como número de bolsas de leche descremada a producir diariamente. La función objetivo, se había dicho, es de maximizar Z igual a 200X1 más 200X2. Las restricciones, 3X1 más 5X2 menor o igual a 15.000, que corresponde a la restricción de cantidad de materia prima 1 utilizada, a 5X1 más 3X2 menor o igual a 15.000, que corresponde a la restricción de cantidad de materia prima 2 utilizada, a X1 menor o igual a 1.000, que corresponde a la restricción de capacidad de producción de leche entera, y la última restricción que nunca puede faltar, que es X1, X2 mayor o igual a 0, más conocida como la restricción de la no negatividad. Sigamos entendiendo estos ejercicios de optimización y analicemos otro caso, un caso de inversión de capital. La problemática es la siguiente. Dice, disponemos de $210,000 para invertir en una bolsa. Nos recomiendan dos tipos de acciones. Las del tipo A, que rinden el 10%, y las del tipo B, que rinden el 8%. Decidimos invertir un máximo de $130,000 en las del tipo A y como mínimo 60,000 en las del tipo B. Además, queremos que la inversión en las del tipo A sean menor o igual que el doble de la inversión en B. Y surge una pregunta. ¿Cuál tiene que ser la distribución de la inversión para obtener el máximo interés anual? Entonces, recurriendo a los pasos que hemos aprendido anteriormente, el primer paso es construir una tabla de información o una matriz de información. La matriz diseñada es que nos dice el problema que tenemos dos tipos de acciones, tipo A y tipo B, donde cada tipo de acción tiene un rendimiento, la tipo A es del 10%, la del tipo B es del 8%, que se tiene disponible $210,000 para poder invertir en las dos acciones, que máximo se puede invertir $130,000 en la acción tipo A y mínimo $60,000 en la inversión tipo B. Podemos ver en la tabla que hay un NA en el máximo en relación al tipo de acción B. Eso significa que no me están indicando el problema qué cantidad máxima de dinero a invertir se puede colocar en tipo B. Al igual como vemos en el mínimo, el tipo A no tiene un mínimo de inversión. Y tengo como a colación una nota que dice que la inversión tipo A debe ser menor o igual que el doble de la inversión en B. Y hay una nota de NA en función del tipo B, no hay una nota especial. Entonces observamos que en esta matriz diseñada tenemos toda la información del problema. El paso 2, identificación de la variable. Entonces, si nos vamos con la pregunta problemática, ¿cuál tiene que ser la distribución de la inversión para obtener el máximo interés anual?
Fíjense que resalto la palabra distribución, es decir, cuánto invierto en la acción A y cuánto invierto en la acción B. En ese orden de ideas, la primera variable es X1, que declarada vendría siendo cantidad de dólares a invertir en la acción tipo A. Fíjense que en esta declaración indico que estoy hablando en dólares, no en pesos, ni en libras, ni en ningún otro tipo de unidad monetaria. Estoy dejando claro que son dólares. En X2, cantidad de dólares a invertir en la acción tipo B. Esta es la primera forma. También se puede identificar teniendo en cuenta los valores monetarios asociados a los productos. La tabla que se diseñó, la matriz que se diseñó, los productos o el valor monetario está en función del rendimiento. Y fíjense que el rendimiento está relacionado con el tipo de acción. En este sentido, las variables diseñadas son cantidad de dólares a invertir en la acción tipo A y cantidad de dólares a invertir en la acción tipo B. De forma resumida, se puede declarar la variable como X sub I, que indica la cantidad de dólares a invertir en el tipo de acción I, donde I puede tomar valores de 1 y 2. Si I es igual a 1, se refiere al tipo A, y si I es igual a 2, se refiere al tipo B. Esta es la forma resumida o compacta de declarar una variable. El tercer paso es determinar la función objetivo. El modelo general lo traigo a colación nuevamente para recordarlo y tener en cuenta que tiene que estar siempre en función de un coeficiente de proporcionalidad y de una variable, ya sea el modelo de maximizar o minimizar. Para efectos de este problema, teniendo en cuenta que trata de un caso de inversión de capital, nos vamos a referir a la pregunta problema. Es, ¿cuál tiene que ser la distribución de la inversión para poder obtener el máximo interés anual? Resalto la palabra máximo interés, ya que esta nos permite o nos facilita realmente a entender que el modelo está en función de la maximización de intereses. Por lógica, entonces el modelo es de maximizar. Al tener nuevamente nuestra matriz, es por eso que es muy importante construir la matriz, porque se extrae de una forma muy sencilla la información. Entonces, tengo en cuenta mi rendimiento. La función objetivo va a ser igual a maximizar z igual a 0,10x1, convierto ese porcentaje de forma decimal, más 0,08x2. El 0,10 y el 0,08, que en la tabla se relaciona como rendimiento, hace alusión a los intereses. Y los intereses realmente son la cantidad de dinero que voy a ganar por invertir, el porcentaje de dinero que voy a ganar por invertir X cantidad de dinero. En ese sentido, la función objetivo para el caso de inversión es maximizar z igual a 0,10x1 más 0,08x2. El 0,10 y el 0,08 corresponden al coeficiente de proporcionalidad que nos exige el modelo de programación lineal. Es decir, que el 0,10 es C1, X1, que es la cantidad de dólares a invertir en tipo A, y 0,08 es C2 por X2, que es la cantidad de dinero a invertir en la acción tipo B. El paso 4 es determinar las restricciones. La tabla que se diseñó, nuevamente recalco y siempre voy a recalcar que es muy importante poderla construir. La primera restricción está en función del dinero disponible que se tiene
para poder invertir en las dos acciones, como se resalta en el recuadro rojo. Por ende, mi restricción va a ser X1 más X2 es menor o igual a $210,000. Fíjense que dentro de los consejos que les indiqué en función a las restricciones es que las unidades del lado izquierdo sean iguales a las unidades del lado derecho. Si recordamos que se declaró las variables o las variables se declararon como cantidad de dólares, es decir, que aquí voy a tener dólares. Y al lado derecho tengo $210,000, es decir, que en ese sentido la restricción está bien escrita. X1 más X2 significa que la suma de la cantidad de dinero invertida en las dos acciones tiene que estar igual o por debajo de los 210,000. Esta restricción la vamos a llamar disponibilidad de capital. La siguiente restricción está en función a la máxima cantidad de dinero, como se resalta en el recuadro azul. Al escribirla matemáticamente, vendría siendo X1 menor o igual a $130,000. Dólares y dólares, se cumple el consejo. X1 es cantidad de dólares invertidos en la acción tipo A, menor o igual, no puede superar a los 130,000, es decir, no puede invertir más de $130,000 en este tipo de acción. Se declara la restricción como máxima inversión en acción tipo A. La tercera restricción está en función del mínimo, correspondiente al mínimo de invertir en la acción tipo B. Al redactarla matemáticamente es X2 mayor o igual a $60,000. Cantidad de dinero, dólares y dólares. La restricción se llama mínima inversión de acción tipo B. La última restricción está en función de esa nota especial en el recuadro amarillo, que dice que la inversión de la acción tipo A debe ser menor o igual que el doble de la inversión en B. Entonces, ¿quién es la acción tipo A en variable? Es X1. X1 tiene que ser menor o igual, ahí mismo me lo está dejando la expresión, 2 veces del doble en la inversión en B. Esta restricción la llamamos relación de inversión tipo A y tipo B. Finalizamos las restricciones con X1, X2 mayor o igual a 0 y se le conoce como la restricción de la no negatividad. Podemos observar que tanto el 1 imaginario que aparece en X1 y el 1 imaginario que aparece en X2 corresponden a las posiciones y son la cantidad invertida unitaria, y el B1 es lo que tengo disponible para poder invertir en las dos acciones, es el dinero disponible. Entonces, fíjense que realmente en términos se cumple el modelo general dentro de los modelos de programación lineal. El modelo compacto del caso de inversión. Las variables identificadas, X1, cantidad de dólares a invertir en acción tipo A, X2, cantidad de dólares a invertir en acción tipo B, función objetivo, habíamos dicho que es maximizar Z, 0,10, X1 más 0,08, X2. Las restricciones, X1 más X2 menor o igual a 210,000, correspondiente a la disponibilidad de capital. X1 menor o igual a 130,000, correspondiente a la máxima inversión que se debe hacer en la acción tipo A. X2 mayor o igual a 60,000, correspondiente a la mínima inversión que se debe hacer en la acción tipo B. Y X1 tiene que ser menor o igual al doble de la inversión de X2, que es la relación de tipo A y tipo B. Se finaliza con X1, X2 mayor o igual a 0. Ya para finalizar, vamos a entender el último caso. Es un caso de asignación de personal. La problemática es la siguiente. Una fábrica que produce paraguas tiene dos tipos de inspectores, A y B.
quienes deben ser asignados para el control de calidad. La política de la fábrica exige que por lo menos 18.000 paraguas sean inspeccionados a diario. Se trabajan 8 horas de trabajo. Los inspectores de clase A pueden revisar 250 paraguas por hora, con una precisión del 98%, mientras que los inspectores clase B pueden revisar 150 paraguas con un 95% de precisión. En el mercado actual, un inspector clase A cobra 450 unidades monetarias por hora y el inspector clase B 350 unidades monetarias por hora. Cada equivocación de los inspectores cuesta 100 unidades monetarias a la fábrica. Hay 8 inspectores clase A y 10 inspectores clase B. El director de la fábrica quiere determinar la asignación óptima del personal de inversión. Recordemos el primer paso. El primer paso es la construcción de tablas de información o construcción de matrices. Y tenemos que 2 inspectores, uno de clase A, uno de clase B, que el inspector A puede inspeccionar 250 paraguas por hora y el inspector B 150 paraguas por hora. Que la precisión del inspector A es del 98 y del B es del 95%, que el costo por hora del inspector A es de 450 y del inspector B es de 350, que el costo de falla por cualquiera de los dos inspectores es de 100 unidades monetarias y que se tiene una disponibilidad de 8 inspectores clase A y de 10 inspectores clase B. Que en total se esperan que se ejecuten o se desarrollen 18.000 inspecciones de paraguas al día y como nota especial es que se trabajan 8 horas en la jornada. El segundo paso es la identificación de variables. Teniendo en cuenta, podemos identificar la variable en la pregunta del problema, que en este caso es que dice que el director de la fábrica quiere determinar la asignación óptima del personal de inspección. Resalto las palabras óptima porque tiene que ver con la asignación de carga que voy a colocar a mis trabajadores. Entonces, en este sentido, mi primera variable va a ser X1 como el número de inspectores a asignar tipo A y X2 como el número de inspectores a asignar tipo B. Eso es desde el punto de vista de la pregunta. Pero si no hay una pregunta y la otra forma es identificarlo acorde a los valores monetarios en función de los productos o actividades. Es decir, que para el caso de este ejemplo va a ser en función de los inspectores, ya sea tipo A o tipo B. Acorde a la matriz diseñada, los valores monetarios están en función del costo por hora. Ese costo por hora está directamente relacionado con mi inspector. En ese orden de ideas, mi primera variable, como ya se había declarado antes, va a ser X1, número de inspectores a asignar tipo A, y X2, número de inspectores a asignar tipo B. De una forma resumida o compacta, podríamos declarar la variable como XI, número de inspectores a asignar tipo I, donde I puede tomar valores de 1 y 2, y I igual a 1 significa inspector tipo A y I igual a 2 inspector tipo B. Es la forma resumida o compacta. Paso 3. Determinemos la función objetivo. Recordemos el modelo general de una función objetivo y recordemos que para poder identificar también qué tipo de función objetivo es cuando solamente conocemos los costos unitarios de los productos o actividades. Acorde a la matriz diseñada, podemos observar que vamos a tener un costo por hora y un costo por falla, pero el costo por falla va a estar asociado en función a la cantidad de inspecciones por horas que tienen los inspectores y al nivel de precisión.
En este sentido, la función objetivo se construye de la siguiente manera. Es de minimizar porque solamente tenemos asociado costos. Minimizar Z va a ser igual a 450 por 8. ¿Por qué por 8? Porque es que el valor del costo está en función de la hora. Como se trabajan 8 horas, multiplico estos 450 por las 8 horas, por X1, más 350 por 8, 350 el valor de la hora o el costo de la hora del inspector tipo B, y como se trabajan 8 horas, pues lo multiplico por las 8, X2, más el costo de la falla es de 100, pero el inspector tipo A tiene una precisión del 98%, es decir, que su nivel de defecto es del 0,02 o en su defecto el 2%. Este costo de falla lo multiplico por ese nivel de defecto por el número de inspecciones por hora que puede ejecutarme un inspector A por las 8 horas de trabajo. Todo esto por X1, que es el número de inspectores asignados tipo A. Igualmente lo hacemos con la variable X2, que es número de inspectores a asignar tipo B. 100, que es el costo de falla, su nivel de defecto, que es el 5%, porque tiene una precisión del 95%, por 150, que son las inspecciones que puede hacer por hora por las 8 horas de trabajo. En ese sentido, como lo dije anteriormente, los 450 por 8 es el costo total de trabajar 8 horas del inspector A y la expresión de 100 por 0,08 por 250 por 8 es el costo total de falla del inspector A. Por ende, la función objetivo quedaría como minimizar 3600 X1 más 2800 X2 más 4000 X1 más 6000 X2. Si lo seguimos simplificando, realmente la función objetivo quedaría como 7600 X1 más 8800, donde el 7600 y el 8800 corresponden al coeficiente de proporcionalidad. C1, 7600 por X1 más 8800, que es C2 por X2. Y es de minimizar porque solamente conocemos costos. Restricciones. Determinar las restricciones, que es el paso 4. Nuevamente nuestra matriz construida. Y las restricciones están en función de la disponibilidad, están en función en las inspecciones por hora que se hacen. Entonces la primera restricción es 250 por 8. Recuerden que la restricción está por hora. Hay que llevarla a día y se trabajan 8 horas al día por X1, que son el número de inspectores a asignar tipo A, más 150, que son la cantidad de inspecciones por paraguas por hora que hace el inspector B por las 8 horas laborales por X2. Mayor o igual a 18,000 paraguas. ¿Por qué mayor o igual? Porque en el problema dicen que por lo menos se tienen que inspeccionar 18,000 paraguas al día. Al simplificar la expresión, vamos a tener 2000X1 más 1800X2 mayor o igual a 18,000. El nombre de la restricción va a ser inspecciones al día de paraguas. La segunda restricción está en función de la disponibilidad, como se resalta en el recuadro azul, y esta disponibilidad corresponde tanto a los inspectores tipo A y a los inspectores tipo B. La primera restricción que se genera de ese recuadro es indicada como X1 menor o igual a 8. Esto quiere decir que el número a asignar de inspectores tipo A tiene que ser menor o igual a los 8 que tengo disponibles. Y es la disponibilidad del inspector tipo A. La segunda restricción generada de ese recuadro es X2 menor o igual a 100, declarada como disponibilidad de inspector tipo B. Esto quiere decir que el número de inspectores a asignar tipo B tiene que ser menor o igual a 10, que es lo que se tiene disponible. Y se finaliza con la
expresión x1, x2 mayor o igual a 0 que corresponde a la no negatividad. Para poder ver el modelo ya compacto del caso de asignación de personal, habíamos declarado la variable o las variables como x1, número de inspectores a asignar tipo A, x2, número de inspectores a asignar tipo B, función objetivo, habíamos dicho que es minimizar z, 7600 x1 más 8800 x2. Las restricciones son 2000 x1 más 1800 x2 mayor o igual a 18000, declarada como inspecciones día, x1 menor o igual a 8, declarada como disponibilidad del inspector tipo A, x2 menor o igual, declarada como disponibilidad de inspector tipo B, y finalizamos con la restricción de la no negatividad como x1, x2 mayor o igual a 0. Como podemos ver en los diferentes casos, de una manera práctica, cómo la programación lineal me facilita la resolución de problemas, y claro está que aquí nada más mostramos fue la formulación de los modelos matemáticos. En futuros videos vamos a ver cómo se resuelven los modelos de programación lineal. No siendo más, espero que realmente el video cumpla con sus expectativas y quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.